Quería darte la bienvenida a nuestro querido Hernán Fuentes. Nosotros te presentamos en la asignatura como el pato bailarín. Los chiquillos ya más o menos están anticipados con algunas cositas que le hemos dicho entre la Dani y yo, la Luzma, de las cosas que hemos trabajado contigo, que la vida nos ha permitido compartir. Y a los chiquillos en general les gustó mucho la idea de que pudiéramos conversar contigo y que tú pudieras grabar un video para la clase sobre el proceso creativo. ¿Ya? Así que te doy la bienvenida y el agradecimiento comunitario de las profes y de los estudiantes también que queríamos escucharte y verte. ¿Sí? Vamos a partir la entrevista entonces. La primera pregunta es, ¿cuál es tu historia? ¿Ya? O historicidad, si lo quieres ir, obviamente siempre relacionando con el contexto que se va viviendo, que marca tu quehacer como artista, creador, profesor y múltiples roles que vas teniendo en ti. Primero, saludar a todos y a todas los estudiantes que están ahí de primer año de terapia ocupacional, una carrera que yo quería estudiar. Yo siempre quise estudiar terapeuta ocupacional por todo lo que conlleva la carrera y sin duda me fui por el área de pedagogía en educación física. Eso. Segundo, darle las gracias, pedirle a los estudiantes que aprovechen a estas tres tremendas profesoras que tienen, que la vuelta de la vida, sin saber cada una que nos conocíamos, las tres profesoras que ustedes tienen me conocían a mí, pero ninguna de las tres profesoras sabía que las tres me conocían. Una loca historia, pero bien. Mi historia comienza allá en los años 80, cuando históricamente Chile vivía un contexto político fuerte, dictadura y golpe militar en el 73, y por tanto, de alguna u otra manera, llegó un apagón cultural que reprimió todo lo que era la música, la danza, el teatro, el circo, el vodevil, y claramente había toda una manipulación con la televisión que no es tan diferente a la de hoy en términos de manipulación mediática comunicacional, pero sí había una manipulación mucho más controlada en términos de hacer entretenimiento al público para que no despertaran esas conciencias sociales y pudiesen de alguna otra manera adormecer al pueblo a partir de lo que estaba viviendo el país. En ese sentido, yo tenía 7 años, aprox 7, 8 años, y llega a la televisión una serie de televisión que se llamaba Fama, que es una escuela de talento, que había música, danza y teatro, donde estaba situado, esto ficción, a la entrada del Bronx. El Bronx es un barrio marginal, gueto marginal de los Estados Unidos. Y esta escuela de teatro musical estaba en la entrada de ese programa de esa población. Y a mí me llamaba la atención dos cosas. Una, que era una escuela de arte escénica, de teatro musical. Y dos, que estaba inserta en un barrio popular, en una población, en el gueto, en medio de la delincuencia y la drogadicción. Y eso lo encontré tan de ficción, pero que a la vez también era tan real. Yo de 7 años y empecé a verla. Y la daban todos los lunes. Y gracias a la serie de televisión Fama, que después vino una película, después vino un musical de la serie, y en el 2010 más o menos vino una reposición moderna de la serie y de la película, pero en formato cine. Y ahí yo descubrí que quería hacer de mi vida un musical.
y tenía 7 añitos. Y paralelo a eso, yo era un niño muy vulnerado, muy en riesgo social, en población con hartos prejuicios sociales, porque era una población que hoy en día tiene mucho más historia que antes, porque es la población La Bandera, una población que nace de una toma de terreno. Y al venir de una toma de terreno, hay ciertas historias y ciertas raíces que no se pierden, que cada cierto tiempo van floreciendo y se mantienen vivas. Entonces, yo era un niño, como decía, con mucha hambre, hambre de comida y hambre también de aprender. Paralelo a eso, se dio la vuelta a la vida que acá en la población empezó a llegar un movimiento de jóvenes terapeutas ocupacionales, y entre eso venía un joven guerrero por la terapia ocupacional llamado Eladio Recabarren, año 82 por ahí. Y este cabro joven empezó con toda su mirada de educación popular a construir tejidos sociales en la población donde yo vivo, pero no con la teoría de venir a imponer que ellos eran los universitarios y que venían a enseñarle a estos niños pobres, sino que al revés, a fortalecer la historia local y a partir de fortalecer esa historia local, construir un tejido social que ya estaba construido, sino que fortalecer ese tejido social a partir de la educación popular y la terapia ocupacional. Ahí yo conozco a Eladio Recabarren y él de alguna u otra manera rescata en mí lo que hoy yo soy. Y ahí comienza este viaje, a partir del trabajo comunitario, sin saber yo lo que era, pero a irme metiendo más de lleno en todos estos trabajos territoriales que hacía Eladio Recabarren con la comunidad. Yo me prometí que yo quería repetir el modelo que yo había visto en esta serie de televisión, que si bien era ficción, yo la quería repetir, que era una escuela de teatro musical con los más altos estándares de calidad y a la vez inserta en pleno gueto marginal de la población, en medio de la delincuencia, las balaceras y hoy el narcotráfico y drogadicción, porque en ese tiempo no había, y si había estaba muy clandestino. Entonces yo dije, yo quiero instalar una escuela de teatro musical que genere de alguna otra manera transformación social y que sean las artes escénicas el plus para poder entregar herramientas sociales a mis pares. Y hasta ahí yo solamente tenía una inquietud de bailarín, no había estudiado nunca danza, simplemente bailaba, y no había estudiado nunca actuación, y empecé a descubrir la actuación desde la más ignorancia misma, hasta que la vida después me llevó a trabajar con Andrés Pérez Araya, creador del Gran Circo Teatro, La Negra Esther, y Andrés fue súper noble porque él de alguna u otra manera también empezó a compartir aprendizajes. Y en ese sentido, con Andrés Pávez, eran los dos Andrés, y yo empecé a descubrir todo este cuento, y lo único claro que yo tenía era que había algo en mí que había descubierto a partir de este trabajo comunitario, con las famosas ollas comunes, con el famoso reencontrarnos y el mirarnos de cara a cara, y siempre era súper mágico porque todo era los conversatorios en circular, una silla al lado de la otra, pero en círculo. Y claro, eso daba la sensación de que estábamos sentados de igual a igual y no había una jerarquía
del que está al frente de una enseñanza más vertical. El que está al frente entrega la sabiduría y el que está al otro lado recibe la sabiduría. Y que es todo lo contrario a la educación popular. En la educación popular no hay represores ni reprimidos, sino que son todos iguales y todos deben y tienen algo que aportar porque hay algo ahí que aportar y ninguno es más que otro. Y en ese sentido, yo descubrí esa metodología de trabajo de educación popular y yo dije, quiero de alguna u otra manera que nuestra escuela de teatro musical, y nótese bien lo que dije, nuestra escuela, no mi escuela, porque cuando yo hablo de mi escuela, inmediatamente borro y bloqueo la palabra horizontal, y por tanto es como que es mi escuela y por tanto todo lo que se ha construido es por mí, y no es así. Hay distintas personas que fueron parte y son parte en este andamiaje, y lo primero que fue descubrir que habían otros jóvenes de mi misma edad con las mismas necesidades de descubrir el arte como un medio de transformación social, pero además que también querían hacer teatro musical, que era cantar, bailar y actuar. Y lo interesante del teatro musical es que reúne tres disciplinas, que es la música, la danza y la actuación, y por tanto la persona tiene tres miradas distintas para aprender, y a la vez tiene estas tres formas para reconocerse y reencontrarse, y no una sola, porque de repente uno está en actuación y se da cuenta que no es bueno para la actuación y se va. Pero de repente te das cuenta de que está la danza y que está la música. Y finalmente es la música la que hace que la danza y la actuación tomen un sentido distinto, porque claramente la música te entrega una serie de herramientas sensoriales que tal vez la danza y el teatro la tienen, pero en otro espacio. Y ahí yo decidí que íbamos a construir esta escuela. Yo hasta ahí, yo sabía que yo la quería hacer. No sabía ni cómo, ni cuándo, pero sí me llamaba la atención y la necesidad de que estaba convencido que sí lo iba a hacer. Y sí lo iba a hacer porque yo creía primero en mí. Yo estaba claro que yo sabía algo que no había, era que no creyese. Yo estaba convencido que sí lo iba a lograr. Y que claramente el teatro musical en mí marcó un antes y un después con la serie de televisión Fama, porque de lo contrario, si yo no hubiese visto esta serie de televisión, yo hubiese estado hoy en día consumido en la pasta base, en la drogadicción o en la delincuencia e incluso en la prostitución, porque claramente es un mundo que está latente en las poblaciones y que por tanto es el teatro musical el que me rescata de no estar en la droga, en la delincuencia, en la prostitución, y hace de mí una persona íntegra y desarrollar en mí todo un lado que yo hasta ahí tampoco sabía cómo era, que tenía que ver con el equilibrio de mi salud mental, mi salud emocional, mi salud física, y a partir de eso darle valor a la importancia de creer que los objetivos de la vida, se cumplen en la medida que uno trabaje contra viento y marea para lograrlo, más allá del recurso económico, más allá de tener las posibilidades van a estar en la medida que uno crea y genere esa creencia en sí. Entonces ahí instalamos la Escuela de Teatro Musical en los años 90, poquito después de dictadura, pero nos encontramos que veníamos saliendo de este apagón cultural. Chile vivió 17 años en dictadura y por tanto hubo un apagón cultural grande y que en los 90
hubo un grupo de gente que empezó a rescatar la danza, otros empezaron a rescatar el teatro, la música, y otros como yo empezamos a rescatar el teatro musical. Y seguimos rescatando el teatro musical. La diferencia está que el mundo de la danza, el mundo del teatro y el mundo de la música logró insertarse más rápido porque, de alguna u otra manera, ellos, el mundo de la cultura, en la danza, el teatro y la música, creyeron en ese Chile la alegría ya viene. Y fueron cómplices de que iba a venir una nueva democracia o que el país iba a volver a una democracia. Y claramente el mundo de la danza, del teatro y la cultura participaron de ese proceso de creer que otro Chile era posible con derrocar a Pinochet en el no y con que iba a venir una nueva democracia con la concertación. A diferencia de otros que no nos creímos el cuento y que no transamos nuestros ideales, no transamos nuestras convicciones, y aquí estamos a 30 años de esa pseudo democracia dando la pelea nuevamente porque claramente no nos tragamos ese cuento. Y ahí estamos en la lucha, pero siempre en la convicción de que otro Chile es posible, sin pisotear a nadie, sin creerse más que nadie. Y el problema está de que en el mundo de las artes te vas a encontrar con gente que se cree superior a otro porque estudió tal vez tal carrera en la universidad. Pero uno no es más que otro porque estudió en la universidad. Hay muchas personas en las poblaciones, hombres y mujeres, que tienen un material tan rico en su biografía, en su historia de vida, que ya por tener esa experiencia de vida, ya la hace rica en una serie de elementos que el otro que estudió en la universidad no tiene. Oye, Pato, estaba pensando que hasta aquí todo lo que nos estás contando grafica súper bien lo que los estudiantes están empezando a pensar, a repensar en grupo sobre el proceso creativo. ¿Ya? Todo lo que tú nos has conversado hasta ahora, eh, yo sé que los chiquillos los van a ver y van a empezar a pensar cuáles son las fases del proceso creativo, cuál vino primero, la segunda, están súper bien explicadas en tu relato. Y en relación a eso, quería también consultarte cuáles fueron los fantasmas, como los temores que a veces a uno le da cuando tiene una buena idea, ¿cierto? Y a veces la diferencia está en que tú siempre tuviste la plena confianza en ti y a veces eso genera que quizás los fantasmas sean distintos o vengan después o vengan más lento, no lo sé. Entonces quería preguntarte, ¿qué tipo de fantasmas a ti te atemorizaron para cuando comenzaste a pensar la idea, cuando ya te decidiste, cuando empezaste a armar el proyecto físicamente, digamos? Los primeros fantasmas que hubieron, porque lo hubieron, O bloqueos tenían que ver con personales, ¿cachai? los fantasmas y los bloqueos que hubieron en mi vida. Primero tienen que ver con la historia familiar de donde yo vengo. Yo vengo de una historia con un padre militar, una madre obrera, y en contexto de dictadura era súper complejo porque yo quería bailar Víctor Jara y quería bailar la Madonna y con malla y con poncho. Una cosa media ambigua para el contexto, pero también tenía que ver, como te dije, con el tema familiar, donde el papá militar había tenido un hijo hombre y los hijos hombres no hacen artes, porque las artes son para las niñas, por un lado, o para los mariconcitos.
y por tanto crecí con ese miedo de que qué dirán frente a, pero me sirvió el trabajo comunitario desde la terapia ocupacional, que de alguna u otra manera este grupo liderado por el Eladio Recabarren generaron en mí, porque de alguna u otra manera empezaron a hacer resiliencias en mi vida. Y estos fantasmas o bloqueos estuvieron presentes hasta que yo mismo le coloqué el punto a la I y dije, no más, hasta dónde tú quieres ser reprimido y hasta dónde tú quieres que te repriman. Y en ese sentido, yo asumí el costo que no quería ser reprimido y tampoco quería que me siguieran reprimiendo. Y por tanto, uno es el responsable y uno es el llamado para decir no más. Entonces, por un lado estaban los fantasmas y los bloqueos de mis carencias emocionales que venían desde mi familia, y por otro lado estaban los bloqueos y fantasmas de la sociedad, que en donde hablaban de mí, en términos de que yo abiertamente asumo una orientación sexual como homosexual sin ningún rollo, sin ningún problema, pero estaban los bloqueos y los fantasmas de la gente, de la población, que, no, es que vino el maricón Pato. Entonces, si está el maricón Pato, yo no voy a participar en la peña de la población. Entonces estaban esos fantasmas y esos bloqueos hasta que yo paré la situación. ¿Sí? Dolió, costó mucho llanto, pero jamás mostré flaqueza delante de ellos. Donde yo me reinventaba era en cada ensayo, en cada proceso creativo, de buscar cuál era la mejor diseño coreográfico o cuál era el mejor argumento teatral para poder escribir. Entonces ahí yo me estaba inventando y reinventando y haciendo de mi propia vida esta resiliencia de estarme transformando una y otra vez y rescatando de lo negativo que me ocurría frente a estos fantasmas y bloqueos, buscar de eso negativo qué era el aprendizaje de vida que me estaba quedando. Y por tanto, a partir de eso, enfrentar a estos fantasmas, a estos bloqueos, que tienen que ver simplemente con algunos periodos de trancas que están en la vida de uno y que uno no ha sido capaz de volver a tocar esa misma tecla por miedo, ¿cierto? Porque no quiero volver allá porque me hace daño, pero es importante volver allá para poder cerrar un ciclo de vida y a partir de ese ciclo de vida hacer una deconstrucción de lo que ya estaba construido y una deconstrucción de lo que se estaba reconstruyendo. Y entonces cuando yo aprendí a hacer que mi vida estuviese en una resiliencia constante y darle ese valor de deconstrucción, tenía que ver también con darle validez a eso negativo y transformarlo de alguna u otra manera en algo significativo para mí. Y eso significativo tenía que ver con que yo sabía que tenía las capacidades para lograrlo y que por tanto solamente tenía que ser capaz de reconocer cuál era el problema que me estaba generando y a partir de reconocerlo, darle respuesta a ese problema. Oye, Pato, y pensando en este contexto del proceso creativo,
¿qué le recomendarías tú a los estudiantes que están en primer año, están recién llegados a la escuela, recién llegados a la USACH en este caso? Hay muchos que vienen saliendo del colegio, y están también, uno no puede dejar de lado el contexto que estamos viviendo, porque lógicamente el hecho de estar en cuarentena, a veces que la vida cotidiana no sea, digamos, fácil de llevar dependiendo de los contextos que cada uno vive, porque como uno debe estar en casa, ¿cierto? A veces hacer un proceso creativo en un contexto complejo dentro de la casa, a veces pasa que, digamos, es más lento, cuesta conectarse, los chiquillos están cansados muchas veces, o hemos trabajado harto el ver la creatividad como una herramienta de resistencia y como una herramienta de, eh, ¿cierto?, de poder salir adelante también, que es un poco también lo que rescata tu discurso, y no solamente una arista en relación a la entretención, porque siempre el arte o la creatividad se venden un poco así, como que es para entretener, ¿cierto? Y se queda solamente en esa esquinita, pero acá hemos intentado constantemente ir haciendo el pensamiento colaborativo del proceso creativo en relación al contexto que cada uno vive, a la historia, a la historicidad, ¿cierto? Y quería, en relación a eso, consultarte, ¿qué le recomendarías tú a los chicos que te están, y a las chicas que te están escuchando, ¿cierto? Que en este caso son del ramo de reflexividad y creatividad, bien situados, pero digamos que esto, como somos una escuela, ¿cierto? Siempre se van corriendo las voces, siempre se van compartiendo información, entonces lo que estamos conversando ahora, yo estoy segura que puede llegar a muchos oídos, a muchos ojos. Entonces, ¿qué le recomendarías tú a todas las personas que te están viendo, a los estudiantes en general, eh, eh, dentro del quehacer diario? ¿Cómo pueden ellos comenzar a pensar creativamente dentro de su vida cotidiana? Bueno, primero decir que todo proceso creativo es único. No existe quizás una receta ABC para poder crear. Lo importante del proceso creativo es que uno debe tener claro que lo que está creando, de alguna u otra manera, debe incidir en una transformación en un otro. Eso es lo primero. Más allá de que sea algo artístico, o más allá que sea una metodología de trabajo para intervenir a un grupo de personas, o más allá de que sea un proceso creativo de intervenir post estallido social la calle. Tanto el estallido social de intervenir la calle como proceso creativo, el arista artístico, las artes escénicas, la música, el teatro, la danza, o intervenir un grupo de personas, para mí, las tres deben tener el foco que tiene que ver con que uno va a transformar la mirada o el discurso o la vida de un otro, para bien, ¿ya? O para otras experiencias. No quiero hablar de negativo porque yo siento que las transformaciones no son ni buenas ni malas. Las transformaciones son transformaciones. A uno le puede influir de mayor manera o de menor manera, pero jamás va a ser negativo para mí. Entonces, desde ahí el proceso creativo está llamado a que siempre un otro va a ser transformado. Y en ese sentido, agregarle que esa creación, ya sea intervenir a un grupo de personas o en lo artístico o intervenir en la calle, post-estallido social o lo que sea, contingencia nacional, tiene que tener una mirada política.
Y la mirada política tiene que ver con despertar conciencias sociales. No tiene que ver con partidizarse por un partido. Tiene que ver con despertar conciencias sociales. Y en ese sentido, si yo logro hacer que mi proceso creativo de intervención de un grupo de personas o la artístico o en la calle, le doy el toque político en términos de remecer a un otro, de que el otro vea que hay cosas en común a las cuales podemos llegar a fines, y esa transformación política, social, cultural genera en el otro un algo, ya estamos bien, porque ya esa persona lo va a ver distinto. A diferencia en el proceso creativo artístico, que puede ser más subjetivo, ¿no? Que a uno le puede gustar o no una obra de teatro, que a uno le puede gustar o no una música. Pero independiente de que me guste o no, provocó un algo en mí. Y ese provocar un algo tiene que ver con un contexto político, tiene que ver con una transformación social. Por tanto, para mí la transformación social en la creación y aportar en el otro un algo, lo que sea, es claramente un agente de cambio, es un agente transformador y claramente va a ser en el otro, de alguna u otra manera, mirar la arista desde otra óptica. Oye, me encanta escucharte. Está como muy... me encanta que pasen estas cosas porque finalmente reafirma los discursos que estamos entregando con las profesoras a los estudiantes del ramo. También comparto muchísimo la opinión de los conceptos que tú tienes. También creo que, que el arte o los procesos creativos en este caso salvan vidas, literal, diría yo. Entonces son momentos y son espacios que debe cada uno ver desde dónde lo toma, desde dónde se conecta, cómo lo va haciendo, quizás a veces ni siquiera pensarlo tanto, las cosas van apareciendo y cuando ya aparece una buena idea, ir dándole forma, sobre todo pensando en que tu discurso además está muy conectado con la historia de los terapeutas ocupacionales, creo que a los estudiantes les va a hacer doble sentido. Entonces, te agradezco muchísimo este espacio. Mira, es que eso es súper importante. Sí, dale. Mira, es súper importante eso que tú estás planteando de cómo en mi vida el terapeuta ocupacional generó todo este cambio social. Si yo no hubiese conocido a un terapeuta ocupacional ejerciendo, quizás en ese tiempo Eladio estaba recién estudiándolo, pero él ya venía con una mirada de educación popular. Y el perfil que de alguna otra manera ustedes van generando en el estudiante es un perfil con una mirada mucho más comunitaria, mucho más política, mucho más de agente transformador y menos discursivo en la verticalidad, sino que entender a un otro como un sujeto de cambio, entender a un otro como una persona que viene con toda una biografía social, política, cultural, emocional, y por tanto todas esas formas de vida que esa persona tiene son tan válidas unas de otras, y solamente son las personas las que le dan el valor de prioridad en un momento de la vida, porque hoy tal vez para mí la prioridad emocional va a ser primera hoy, pero tal vez en un mes más no va a ser la prioridad emocional y va a ser la prioridad del contexto social. Y no es que la prioridad emocional pase a último nivel, sino que es darle el valor
a lo que está viviendo esa persona en ese momento. Y por tanto, desde ahí, entender que cuando yo llego a un grupo de trabajo creativo o de metodologías que voy a intervenir un otro, siempre considerar a la persona en el motor de la génesis de todo, dándole el valor a toda esa experiencia que esa persona tiene, independiente de que sea una mujer que viva en un campamento y a una mujer que a lo mejor no vive en un campamento y vive en una casa propia. Pero quizás ambas mujeres sufren del mismo tipo de violencia del patriarcado y que no es solamente la violencia sexual, también hay una violencia física, violencia social, violencia económica, en donde el hombre va y le dice a la mujer, ahí tenéis 5.000 pesos, ya me la comía en la 11 y el desayuno, y más encima quiero que me tengas una cerveza a la noche helada. Esa violencia económica es tan brusca como la violencia social de la señora que vive en casa propia, en donde el hombre llega y le dice, ¿ya te estás arreglando ya? ¿Para dónde vaya a ir? ¿Está ahí con otro weón? Entonces esa violencia social, que en donde la otra mujer que vive en casa no se puede arreglar, porque ni hablar de la mujer de que vive en el campamento, porque no conoce el sentirse bella, porque ya el sistema la castiga con vivir en una condición precaria. Entonces, la invitación es a los estudiantes de primer año de creación, de creatividad y reflexión, es que entiendan siempre que el proceso creativo debe considerar las características culturales, sociales de un otro. Entonces, cuando yo, Hernán Fuente, escribo La Bandera, que es un musical mío, que habla de la toma de la población La Bandera, yo me dije, a ver, ¿qué quiero rescatar del otro? La memoria histórica. Que la gente mantenga viva la memoria histórica de un grupo de pobladores que se tomaron unos terrenos y que gracias a ese grupo de pobladores, hoy en día la población La Bandera tiene todo un sello político y social. Pero no lo dije yo, lo dijo la historia del contexto que estaba plasmándose ahí. Cuando yo escribo La Quintrala, que es otro musical mío, yo digo, a ver, ¿qué quiero hacer de acá? Quiero entonces reivindicar la imagen de La Quintrala como una de las primeras mujeres feministas en el contexto histórico de 1600 y que para el sistema era una mujer maltratadora de hombres, agresiva con los esclavos, pero que finalmente era una lucha frente al patriarcado y versus su manera de ver la vida. Y así sucesivamente, cuando yo escribo Clavel Rojo, que es el musical de Gladys Marín, ¿qué quiero rescatar? La consecuencia de una mujer tan emblemática como es Gladys Marín. Y así sucesivamente. Entonces la invitación es que cada vez que alguien quiera generar un proceso creativo, la pregunta sería, ¿qué es lo que hay en ese lugar que yo quiero crear? Ya va a ser grupo de intervención, que lo más seguro va a ser un grupo de intervención a personas porque están estudiando terapeuta ocupacional, pero el tema es no intervenir como cual sabios universitarios, sino que rescatar y darle el valor cultural y político y social que tiene ese grupo de personas. Oye, Pato, y para cerrar la entrevista quería preguntarte, ¿dónde podemos ver material de tu trabajo, de la academia? ¿Dónde podemos encontrarte? Porque yo sé que los chiquillos, o muchos de ellos también van a querer verte, escucharte. ¿Cómo podemos encontrarte? Redes sociales. Ok, mira,
Sí, mira, primero yo tengo mi página web que es www.hernanfuentescruz.com. Mi Instagram, que hay alta historia ahí de teatro musical, @Hernán Fuentes Cruz. Y coloco Cruz porque normalmente todas las personas colocan solamente el primer apellido. Otra forma más de demostrar que el patriarcado está presente. Para mí, apellido paterno y apellido materno están en igualdad de condiciones. Por tanto, siempre firmo con los dos apellidos y no con uno. Y también pueden, si quieren, yo les puedo mandar, hay un canal de YouTube que es TMD Chile, que es teatro musical TMD Chile. O basta con que googleen y coloquen, googleame, y tú colocas en el Facebook, tú colocas en Google Hernán Fuentes Cruz o Hernán Fuentes Teatro Musical y te va a aparecer hartas cosas. Igual hay un par de documentales que yo les puedo mandar Mándame por todo, link, un link y yo lo puedo ya, subir y los chiquillos y, acceden. y hay unos documentales re bonitos de todo este proceso creativo histórico. Y darle las gracias a ustedes, porque la verdad que no hay nada mejor en la vida que aportar a las transformaciones sociales, y los terapeutas ocupacionales, por genética, en su ADN, está claramente el transformar espacios. Y el que no lo crea así, claramente está en la carrera equivocada. Porque por esencia el trabajador social está llamado a transformar, a ser agente de cambio. Entonces, desde ahí, invitarlo a eso. Aquí se van a encontrar con muchas murallas y ahí es donde ellos deben decir, vamos a romper esta muralla para que no exista más, o coloco una escalera y subo la muralla y la salto al otro lado. Que también es una alternativa, pero más fácil. Sí. La importancia es, en el fondo, luchar contra ese muro y derrocarlo junto a los otros. Eso. Entre todos, se hace más Salud. ameno. Entre todos. Sí. Entre todos. Así que de verdad, invitarlo a ser agente de cambio. Tienen 3 profesoras tremendas, la Nati, la Luma y la Daniela, que son 3 profesoras féminas increíbles y que por tanto sáquenle el jugo, porque son 2 mujeres con una vasta experiencia y que claramente han hecho transformaciones sociales increíbles. Entonces, desde ahí, invitarlo a eso, a ser agente de cambio. No va a ser fácil, pero la vida nunca ha sido fácil. Entonces, tienen 2 opciones: irse por el camino largo y hacer resistencia, o tomar la micro y hacerla corta, pero venderse al sistema. Lindo, Pato, gracias. Te agradecemos muchísimo. Bueno, este videíto se va para la clase entonces. Voy a mandar los links. Cuando me lo envíes puedo subir todo y ahí los chiquillos te conocen un poquito más. Y nada, pues, ¿qué más te puedo decir? Agradecida de conocerte, como todas las profes que pensamos en ti en esto, así que agradecida millones de veces. Y ojalá... Y cuando salgamos de la pandemia, cuando salgamos de la pandemia, me comprometo ir un día para allá Ya, y hacer una clase práctica de esto mismo. me encanta. Te la vamos a cobrar, Pato. Tenemos tantas cosas que hacer juntos todavía. Todo el rato. Ya querido, Todo el rato.
Un abrazo grande. Ya, mi amiga. Chao, chao, gracias.